Hola con todos, vamos a hablar sobre la crisis de la mediana edad y su intervención. Durante el video revisaremos algunos temas como ¿qué es una crisis? ¿En qué consiste la crisis de mediana edad? ¿Cómo realizar una intervención en primera instancia y una intervención en segunda instancia? ¿Qué hacer y qué no hacer si estás pasando por esta crisis? ¿Y qué técnicas específicas o herramientas se pueden usar para intervenir durante esta crisis? ¿Qué es una crisis? Bueno, una crisis es un estado temporal de desorganización psíquica donde la persona evidencia una incapacidad para lidiar con una situación. Es decir, cuando una persona enfrenta algo que sobrepasa su capacidad de enfrentamiento. Y las crisis se dividen en dos, pueden ser situacionales o de desarrollo. Existen dos tipos de crisis, las situacionales y las de desarrollo. Las crisis situacionales son repentinas o inesperadas y hacen referencia a cualquier suceso en la vida cotidiana que sea abrumador. Por ejemplo, tener un accidente automovilístico, sufrir una inundación o ser víctima de un delito. Por otro lado, las crisis de desarrollo son parte del crecimiento y hacen referencia a eventos que se deben cumplir por la transición de una etapa de la vida a otra. Por ejemplo, la crisis de cuarto de vida o crisis de mediana edad. ¿Qué es la crisis de la mediana edad? Para empezar, la crisis de la mediana edad comprende los años de los 40 a los 55 y se encuentra en el periodo de la adultez media. Esta crisis se presenta con un cambio de valores, un nuevo reconocimiento del cuerpo y un derrumbamiento de lo que hasta ese momento fue conocido, es decir, se da un cambio de percepción. Y a menudo puede presentarse con sentido de soledad, dudas, falta de confianza y puede que esta crisis se presente de manera imprevista o sea progresiva. Esta crisis se ha popularizado mucho en hombres ya que se la conoce como la crisis de los 40 o su segunda adolescencia y se presenta por una disminución de la testosterona y generalmente pasa que los hombres tienden a tener conductas que podrían haber tenido en la adolescencia, como salir mucho, vestir de manera diferente o tener varias parejas. En mujeres se presenta cuando llega la menopausia, más o menos a los 45 años, y se acompaña de depresión, la cual se relaciona a que las mujeres dejan de ser fértiles, es decir, dejan de poder tener hijos. Y esto crea unos cambios en sus aspiraciones y logros, dejan de percibir la vida como hasta ese momento la habían percibida y tienen una nueva percepción sobre qué es lo que va a pasar de ahora en adelante. Asimismo, existen ciertos cambios que están relacionados con la crisis, como cambios en las aspiraciones y en los logros. A lo largo de la vida, las aspiraciones personales pueden haber estado muy relacionadas con el trabajo, y hacia la mitad de la vida las personas se dan cuenta que tienen que cambiarlas a la realidad, es decir, adecuarlas al tiempo que les queda. También se da el estancamiento versus el crecimiento. Puede aparecer la sensación de falta de crecimiento, de haber vivido y en definitiva de estancamiento. Esta sensación genera depresión y se crea una necesidad de evitar el estancamiento a toda costa, a través de conductas impulsivas como actuar como si fueras joven. Otro cambio evidente es el enfrentamiento con la muerte. La muerte significa darse cuenta de que no se conseguirá todo lo que se pensaba conseguir. Una de las tareas más difíciles de la mediana edad es resignarse a la muerte y reorganizar las prioridades de la vida. Finalmente, hay un cambio en las relaciones familiares. Es momento de realizar un reajuste de roles, ya que los hijos se valen por sí mismos, los padres envejecen y se recupera a la pareja. La intervención en primera instancia consiste en dar los primeros auxilios psicológicos y hacer que la persona enfrente la crisis en ese momento, es decir, tiene una acción inmediata. Los primeros auxilios psicológicos comprenden, primero, el realizar el contacto psicológico. Significa escuchar totalmente a la persona para poder entender el problema, sin juicios ni reclamos, mediante comunicaciones verbales y con un contacto físico ocasional. Después, el segundo componente es el análisis de las dimensiones del problema. Este implica la evaluación de las dimensiones o parámetros del problema. Para este se debe indagar el pasado inmediato, el presente y el futuro inmediato que puede estar creando conflicto y se debe resolver en orden jerárquico según las necesidades. Después, el tercer componente es identificar y analizar las posibles soluciones. El tercer componente implica la identificación de un rango de soluciones alternativas tanto para las necesidades inmediatas como para las que se pueden dejar para después. Se analizan los pros y los contras de cada una de las soluciones alternativas.
Después está asistir en la ejecución de una acción concreta. Este cuarto componente se utiliza después de haber hecho el análisis y se ayuda a la persona a ejecutar esta acción concreta para que pueda manejar la crisis y afrontarla. El objetivo es que pueda dar el siguiente paso. Y por último está el darle seguimiento. Este último componente implica el extraer información y establecer un procedimiento que permite el seguimiento para verificar el proceso, es decir, mantenerse en contacto con el paciente y ver cómo está solucionando su crisis mediante las acciones o si es que llegara a necesitar nuevamente ayuda. Por otro lado, la intervención en segunda instancia consiste en brindar psicoterapia a las personas que tengan secuelas de sus crisis para ayudarlos a superar los sucesos traumáticos. Es decir, una vez pasada la crisis, si se detecta que la persona está experimentando secuelas como trastorno de estrés postraumático, ataques de pánico, manías o fobias, pensamientos catastróficos u obsesivos, se recomienda canalizarlo a través de una intervención de segunda instancia, la cual consiste en varias sesiones psicoterapéuticas que incluyen una evaluación de la problemática del paciente, así como orientar al paciente para que adquiera mayor dominio cognitivo y motivación a generar estilos de vida saludables. También orientar en la toma de decisiones y hacer seguimiento a la ejecución de la acción propuesta, evaluar los logros alcanzados y realizar seguimiento, es decir, evaluar la eficacia de la intervención para prevenir recaídas y evaluar la evolución de la crisis. Ahora, ¿qué hacer y qué no hacer en la crisis de la mediana edad? Lo que se podría hacer y sería muy bueno para ti sería enfocarte en ti mismo, en tus emociones, en tus sentimientos y también en tus pensamientos. Aprender algo nuevo, adquirir nuevos hobbies, nuevos hábitos o actividades que te conecten contigo mismo. También pasar tiempo al aire libre sería una actividad que podría ayudar mucho a reconectar contigo mismo. Y tal vez también deberías considerar, siendo lo más sano, ir a terapia. Ahora en el otro lado de la moneda, ¿qué no deberías hacer? No deberías intentar enfocar toda tu energía en ser o parecer alguien que no eres solo por encajar con lo que piensas que está bien o solo por encajar con, entre comillas, la juventud. Como decíamos, no venerar la juventud y negarse a aceptar y vivir todas las etapas de la vida. Y por último, no te enfoques solamente en lo que no conseguiste. Esto significa que no te enfoques solamente en el pasado, sino en el presente y también en el futuro, pero sobre todo en el presente. En qué época de tu vida estás viviendo, las cosas chéveres, pero también las cosas que no son tan chéveres y valorarlas como cada día de tu vida. Aquí también tenemos algunas técnicas y herramientas que serán de mucha ayuda si estás pasando por la crisis de la mediana edad. La terapia psicológica siempre es buena, siempre es bueno buscar ayuda y eso es una muestra de valentía y del sentido del amor propio para buscar el bienestar. No importa qué metodología terapéutica prefieras, puede ser, por ejemplo, la teoría cognitivo-conductual, que va a ser una muy buena manera, muy simple y una de las más rápidas para encontrar la mejora de tus emociones y el sentir con tu ansiedad o con tu crisis. También dentro de la terapia, vamos a intentar conectar con nosotros mismos, entendiendo la causa de estas crisis, concientizando que no es una normalidad y que es una cosa normal que nos pasa a todos en cada etapa de nuestra vida. Tomar conciencia acerca de que lo que nos pasa es una etapa normal en el desarrollo es un gran paso para no sentirnos aislados o solos o sentir que hay algo malo con nosotros. Algunas de las herramientas también que vamos a incorporar van a ser aprender a valorar cada etapa de la vida, comprender el porqué de la crisis, saber cómo expresar nuestros sentimientos con la gente que nos importa y valora y aprender a manejar momentos de crisis y ansiedad de mejor manera. Siempre es importante tener en cuenta que la gente a nuestro alrededor también va a saber que nos sentimos mal y saber expresar lo que estamos sintiendo para no tener problemas con ellos y que ellos nos puedan ayudar en nuestro proceso también va a ser muy importante para nuestra vida y para superar nuestra crisis.